Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Rafael Espejel. Arquitecto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Abraham. Gracias, gracias. Por favor, platícanos, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos en Chimalhuacán, Estado de México, que todavía pertenece, pues, como a la zona conurbada, colindante a la Ciudad de México. Excelente. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? El proyecto se llama Casa Patrón, que es una casa que se encuentra, pues, en esta colonia de Chimalhuacán, que prácticamente todavía es, pues, una zona popular, al igual que muchas otras zonas del Estado de México. Como pueden ver, esta casa pues lo que es representativa por el lugar en el que se encuentra. Siento que adquiere mucho valor justo por su contexto inmediato. Ese es como la premisa para abordar este proyecto. Esta casa es un módulo, es un cuadro de 3.5 por 3.5. Ahorita lo vemos allá adentro, pero todos los ejes y los entreejes son 3.5 por 3.5. Entonces también por eso la idea o el nombre, ¿no?, de Casa Patrón, que es un poco burdo, pero también Claro. responde a las dos ideas, ¿no? Al patrón en el que está diseñado y como un poquito a la distinción No patrón de jefe. Exactamente, exactamente. Y la forma también nos provoca un poquito eso, ¿no? Excelente. Me llama mucho la atención el gesto de la altura del muro, Sí, ¿verdad? Alineada con la altura del muro del vecino así es. y que Sí, luego rescatas con la cal en el árbol. exactamente. Esa cal, por ahí nos la pusieron, quién sabe quién la habrá puesto, pero sí intentamos respetar las alturas que traíamos, que son 250, y que salga justo lo que queremos que se note de la casa. También jugamos mucho con que las fachadas no se noten en nuestros proyectos. En nuestros proyectos nos gusta que la casa no aparezca ahí de repente, sino encontrar varias capas, ¿no? Y por muy pequeño y sencillo que sea este proyecto, pues queremos seguir con esa intención de diseño que nos gusta también. Buenísimo. Pues vamos a entrar. Vamos, vamos. ¿Qué dimensiones, perdón, qué dimensiones tenemos en el terreno y la orientación solar? La orientación solar es sur oriente. Sí, oriente está de este lado Ujú. y el sol le va dando la vuelta hacia acá. Las dimensiones son 960 de frente y el terreno tiene 15 metros de profundidad. Excelente. Muy bien, 960 por 15. Así es, pues pásenle, pásenle, bienvenidos. Y contrastante el blanco con el ladrillo. Sí, bastante, bastante, que era pues justo lo que queríamos provocar, ¿no? Que se notara mucho el portón, mucho más sutil, y que contrastara por completo el tabique rojo. Como se dan cuenta, lo principal es el tabique, ¿no? En esta casa lo que prevalece es esa materialidad y era lo que queríamos, pues, expresar. También nos gusta mucho trabajar, muchos arquitectos lo hacen, y creo que nos gusta, digamos, esa corriente de trabajar con la materia prima, pero expresando diferentes texturas, líneas, ¿no?, ejes, que a veces es lo que podría enriquecer un poquito más cuando trabajas con los materiales, pues así como salen del horno, ¿no? Literalmente como Del este horno, tabique, sí, del sí, horno sí, del sí. tabique. Aquí el recorrido empieza un poco con esto, por, también por temas de presupuesto. Lo principal, digamos, para vestibular es el jardín, pero queríamos darle pues un inicio, una pauta para que se entienda el camino hacia el ingreso de la casa, ¿no? Y este balcón volado es el que le pone ahí ese puntito para decir que es por aquí, Que ya vaya, ¿no? llegaste. Ajá, que ya llegaste y como remate el jardín. Qué bueno. Es muy sutil, o sea, Sí, es el muy jardín. honesta la casa, ¿verdad? Sí, exactamente,
exactamente. Le voy Y a- se genera este primer jardín. Se Platícame. genera este jardín que es la continuación de la sala, de la estancia. Voy a platicar un poco del patrón, digamos, al que responde la casa. Todos son 3 cuadros de 350 por 350. La idea siempre fue que cada espacio tuviera su remate visual, ¿no? Como en este caso lo tiene la estancia. Aquí el árbol nos ayuda bastante porque de este lado sí nos pega la orientación sur. Entonces, en las tardecitas el sol puede invadir un poco y el árbol nos ayuda a mermar, digamos, la incidencia solar para que tampoco nos afecte mucho en la sala. Excelente. Oye, qué bonita la herrería, ¿eh? Sí, la herrería ahorita tiene este acabado de tal cual el primer, que es el rojo más parecido, más rústico, digamos, que encontramos parecido al tabique. Para seguir con ese mismo, como Lenguaje. absoluto Ujú. del color. También la grava es este sontle bueno, tiene mucho que ver Con el con la idea ladrillo. del tabique, sí, sí, sí. Sí. Y me ibas a platicar del patrón. Sí, el patrón, te digo, es 3.5 por 3.5. El primer módulo es una estancia, luego vienen baño y escalera, y luego viene cocina. La idea de la casa es que crezca, digamos, está hecha para que eventualmente se siga el mismo patrón y pueda crecer de forma muy intuitiva. O sea, que el cliente no diga, pues me voy a aventar una terracita allá arriba y de repente se empiece a deformar un poco la vista que tenemos desde afuera. Digamos que desde proyectos siempre planeamos que este eje, justo el eje central, se expandiera hacia acá, hacia la izquierda, otros 3.5 para formar un nuevo espacio. Entonces, también con espacio para que quede otro jardincito de este lado, ¿no? Como en cada uno de los módulos. Entonces se vuelve una vivienda, te digo, intuitiva, que permite que crezca a futuro, ¿no? Porque podría ser, ahorita es una estancia ese módulo que acabamos de ver, pero podría ser una recámara en planta baja para cuando los clientes pues, ya estén un poquito más grandes tal vez, o de repente tengan otro hijo, se vuelve ese espacio una recámara en planta baja, y este espacio adquiere como la personalidad de acceso central, porque tenemos una continuidad con la escalera. Ahorita hablamos de los materiales un poquito, pero este es el punto medio, digamos, ¿no? En el que también este se vuelve como otro pequeño vestíbulo interior, ¿no? Es decir, vestíbulo, circulación, para ir hacia la estancia o hacia el comedor. Comedor, cocina. Buenísimo. Sí, es que hay muchas cosas de las que hablar, ¿verdad? El barandal, la escalera, el papelillo, la planta, el seguir con los mismos materiales crudos, Así es. honestos, la madera. La madera, exactamente. ¿Qué tipo de estructura es? ¿Es una losa llena? Es una losa de concreto maciza, Ajá. todos los ejes. Y la única losa que cambia es justo la del balconcito que tenemos allá afuera. Las traves continúan. A ver si quieres. Ujú. Me voy a regresar otro poquito. Esta trave continúa hasta acá, hasta el paño exterior del balcón. Esta trave continúa hasta el otro paño exterior. Y aquí pusimos unos casetones de poliestireno para formar ese espesor del balcón. Ay, 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 claro. Todo lo demás es una losa maciza, tanto planta baja como planta alta. Perfecto. ¿Y esto sería el triplay que se usó para el colado? Así es, sí, sí, sí. Eso también, todo el tiempo tuvimos esta, pues sí, necesidad de encontrar como la máxima expresión de los materiales, obviamente intentando o siempre poniendo al margen el presupuesto final. El triplay se usó como cimbra. Obviamente al principio, antes de echar el colado, digamos, se selló toda la madera para que toda la humedad que tiene el colado, pues no nos vaya a afectar Ok. la siembra. Y afortunadamente ninguna, salvo una ahí de la recámara principal, nos quedó un poquito con humedad,
pero todo lo demás, el resto de la casa quedó bien. Y obviamente, sí, al final le da cierta calidez, como que compensa un poquito el tema del tabique. La casa adquiere un poquito más de, pues sí, esa calidez que necesita cualquier hogar con la madera, ¿no? Como que nos Sí, pone en un punto medio. lo suaviza. Lo suaviza exactamente con lo crudo del tabique. Y el piso es de cemento pulido, ¿verdad? Sí, así es. Sí. No usamos esta máquina, no recuerdo su nombre. Pues le llaman el El helicóptero. helicóptero, pero fue a mano. O sea, el maestro estuvo aquí varias horas Trabajando. talachándole, sí. Saludos, maestro. Quedó muy bien, ¿eh? Yo lo veo muy bien. Sí, quedó bien, quedó bonito. Yo creo que algo que vale la pena que cualquier también arquitecto por ahí que nos esté viendo y quiera presentar este tipo de proyectos a sus clientes es avisarles que los acabados no van a quedar perfectos, ¿no? O lo que ellos a lo mejor idealizan pues como una casa, ¿no? A veces nosotros como arquitectos pues romantizamos un montón esta idea De los de los materiales. materiales y si hay una ranura y si hay La manchitas, belleza de la imperfección. la belleza de la imperfección, exactamente, pero los clientes no tanto. Entonces, creo que vale la pena que se avise, ¿no? Y lo digo por experiencia, porque aquí hubo varias cosas que los clientes de repente nos hicieron, pues maquillar otro poquito, ¿no? Como repellar otra vez algunas columnas, que desde un punto de vista arquitectónico tal vez no tendríamos que haber arreglado, pero desde el punto de vista del cliente sí. Entonces, Es un equilibrio, pues sí, mm, sí, sí. sí. Sí, esa poética de la imperfección, pues es mucha poesía que no todo el mundo entiende, Así es. ¿verdad? Y quizás hasta nosotros, ¿verdad? Porque lo vemos y nos gusta, pero quién sabe si lo habitemos, nos guste igual, ¿verdad? Sí puede ser. La verdad es que mi casa no es así, entonces, eh, pues habría que vivir en un espacio así para saberlo. Ujú. Pero, pues bueno, acá, si continuamos un poquito más para acá, sí, como platicábamos o retomando los materiales, el acceso del baño, pues queríamos o nos gusta más bien, que las caras se vean completas, ¿no? Supongo que a todos los arquitectos no nos gustan tantas interrupciones y pues tenemos los marcos de concreto completamente separados, digamos, de la cara que nos forma la madera. Vamos a ver. Miren. Qué belleza, se ve muy bonito ese color amarillo de la madera, ¿eh? Y espino. Es lindo, sí, es pino, muy sencillo. Aquí donde más hicimos tal vez hincapié es en el piso. Como otra vez, el tabique, que en este caso es la laja, el ladrillo del tabique rojo, para que también se sienta en los pies. Eso también es un poco romántico, y espero que práctico. Pero, pero bueno, nos gusta también que las casas tengan esta idea de que te puedas sentir un poquito de vacaciones, ¿no? Claro. Y cuando viajas, mucho de la experiencia está en los pies, ¿no? Cuando vas a la playa, cuando estás Es en las cierto, ¿eh? rocas. Entonces, por eso el baño es así, para que pues, te relajes un poquito y la textura sea diferente. Y no estar al pendiente que te vas a resbalar con un mármol o algo así, que obviamente es muy bello o tiene otro tipo de belleza, pero esa es la idea de los baños. Interesante, ¿no? Muy bonito. Sí. Y de este lado es ya el área de la cocina. De este lado es el área de la cocina, así es. El módulo termina aquí ¿Ok? y para formar una cocina un poquito más amplia y una recámara principal, para que también se entienda como las áreas que son un poquito más importantes de la casa, extendimos el módulo hasta llegar al límite del predio, que es aproximadamente 1,10 m más o menos, lo que se extiende hacia acá y como que nos permite tener por acá pues la cocina y el comedor juntos, ¿no? De otra manera sería muy apretado. Los clientes todavía no ponen, ¿no? Tarja, parrilla. Tiene poco que empezaron a habitarla, de tener como mes y medio tal vez.
Y creo que justo estuvo ideal que encontráramos la casa o que grabemos la casa Ajá, ya habitada, porque claro. este proyecto tiene mucho eso. O sea, no necesitamos que todo se vea pulcro, que todo se vea nuevo, hasta cierto punto todo súper, súper ordenado, sino que se entienda que el proyecto y la forma en la que habitan los proyectos, pues tiende a ser a veces un poquito caótico de lo que idealizamos los arquitectos, ¿no? Y es Y como, está bien. y está bien porque es lo contrario, o sea, nosotros idealizamos una perfección con la obra y ellos idealizan una perfección con la forma en la que viven ahora, ¿no? Qué bonito. Sí, es cierto. O sea, el entender cómo el cliente hace suya lo que es suyo Así es, es, es el objetivo, así. ¿verdad? Porque no hay nada más, bueno, es bastante triste ver arquitectura vacía. Sí, 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 sí. Podría a veces gustarnos un poquito. Sí, nos gusta estéticamente, pero imagínate que visitaras esta casa y que te dijeran, nadie la vive. Sí, sería triste, sí, Sería definitivamente. triste, ¿sabes? Porque no está hecho para verla, está hecho para vivirla. Así es, totalmente. De este lado tenemos el área de servicio. Ok. Solo el baño llega hasta el límite del terreno. Ajá. El resto los forma dos pasillos. Ahorita, si quieres, regresamos a ver el de allá enfrente, Ujú. pero este de aquí forma el área de servicio. Interesante. Interesante el material, la luz. Así es. Como aquí hay mucha sombra, el cuarto de lavado, lavadora de Totalmente. un lado. Sí, aquí aprovechaste todo. Y había restricciones en el lote. No, 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 ninguna. Ninguna. Algo que también nos gustó mucho y diseñamos, o sea, sí fue eh, totalmente a propósito. Todas las instalaciones pasan por estos cubos, también las eléctricas, porque no queríamos que la casa o este detalle de cómo pasan los ductos de los cables eléctricos Ajá. se puede hacer en el tabique, o sea, pero es más Con complicado, ¿no? Como alveolos, perforar, con... Sí, sí, sí. exactamente, perforar cada tabique. Entonces diseñamos, o bueno, es parte del plan, digamos, que Ajá. las recámaras, las cabeceras estén pegadas a estos pasillos. Y todas las instalaciones pasan por afuera, los pasillos, y nada más entran hacia los muros. Ya veo. Oye, muy interesante. O sea, opuesto a la tendencia un poco más industrial de que se Claro, exponga toda la ductería. Aquí tú sí la escondiste. sí la escondí, no, no me Ajá. encanta, o sea, sí me gusta la parte de los materiales, o Sí, sea, sí, es la, sí. la naturalidad de los materiales, me encanta, como es obvio, Ah, pero no tanto el estilo industrial. O sea, el ajá. estilo industrial Sí, sí, sí sí. es Quería ser un poco más sutil. más útil, sí, sí, sí. Sí. Me gusta, ¿eh? Me gusta, porque sí es cierto. No, no me había percatado de eso. Aquí no se ven. Si no, no se ven. Ujú. También bajan en los castillos. Que todos los castillos están calculados para recibir también ese tipo de instalaciones. Obviamente el ingeniero por ahí nos ayudó a hacer ese tipo de cosas y formamos ahí una bodeguita abajo de la escalera. Todavía le faltan Pero sus muy bien, muy puertas. bien. ¿Qué espacio tenemos aquí en este pasillo? ¿Un metro? 1 metro 10, me parece. Es muy bueno, Así es. muy bueno. Ay, la vista de este comedor, Es buenísimo. de lo que más me gusta. Justo la, pararnos aquí y el muro que ahorita platicamos un poquito más del muro, se me hace pues la parte más importante de la casa, ¿no? Como la conexión de cada módulo con los exteriores. Y cómo la vegetación está apropiándose también, ¿verdad? Así es. Un arquitecto paisajista nos ayudó a hacer el diseño y su propuesta es que este tipo de paisajes Ajá. atraigan a los colibríes y a las abejas Ya vi, qué y bonitos. siempre, siempre hay colibrís aquí. O sea, sí, sí funcionó. Sí funcionó, ¿no? Está buenísimo. Y el tezontle, qué bien se ve. La barda fue complicada ejecutarla. La estructura está escondida. También quería que en este caso no se vieran los muros, perdón, las columnas y las traves de concreto.
porque sentía que ya era demasiado. O sea, en la casa se nota, Ajá. es obvio que por ahí es parte del diseño, pero en la barda, por tener esta connotación un poquito más natural, más de apariencia, eh, pues un poquito contemplativa para las áreas comunes, no quería que ese remate tuviera también esas estructuras. Entonces, los castillos pues están escondidos atrás de la barda y pusimos enfrente cada uno de los ladrillos. Ok, entonces se vuelve un muro más ancho. ¿Se muere un muro más ancho? No, 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 es un muro de una sola hilada, Ok, pero cuando llega al tabique, cuando el tabique llega al castillo, le hacemos unos cortes al al tabique tabique, para que tenga esa ese pues espesor. adherencia. Ok, Ujú. no, pues buenísimo, no lo notas nada, ¿eh? Sí, no, no se nota. Lo único que sí quise como provocar ahí un poquito es que como esta línea de la trave es también, tiene mucho peso, a veces siento que hasta más que la de los castillos, columnas, la línea continúa, o sea, traemos por acá la trave de concreto y cambiando el aparejo del tabique, pues bueno, a la misma altura que tiene la trave, que son 30 centímetros, la continuamos pues en la cornisa, en la parte superior del muro, para que se entienda ahí como un anillo que rodea la casa. Es un muy buen gesto, ¿eh? Sin necesidad de ser tan obvio, ¿verdad? Sí, De sí, sí, hacer sí, pues, el cerramiento de concreto. así es. En algún momento pensé en que justo esos 30 centímetros del remate, sacarlos un poquito, unos 2 centímetros, para que tuvieran esta misma Ah, ya te entendí. idea de la trave que sobresale del paño del muro, pero por los nichos, todos estos nichos que forma el muro son nichos de luz, ya se me hacía demasiado, o sea, como que ya mucha textura. Entonces Claro. puede que no fuera un buen equilibrio. Claro, ibas ecualizando, ¿verdad? Exactamente, sí, como que... Y eso pasa mucho en la obra, ¿eh? No pasa tanto en el plan, porque en el plan, pues tenemos ahí todos los diseños, los renders, Ujú. cortes, fachadas, de todo. Y muchas veces estando aquí, pues llegamos a diferentes conclusiones, ¿no? Eh, De repente va la planta baja y te paras en este punto y bueno, decides eso. Me acuerdo mucho del jardín, porque aquí la idea era que todo fuera concreto, deslavado, Ah, ok, ok, ok. como está aquí, ¿no? Sí, Para que pudieran, eh, pues la cliente nos pedía área como de asadores y cosillas así claro, claro. para que fuera su terracita, ¿no? Ujú. Sí, porque aquí arriba al rato le puedes poner unos cables y que se le suban las enredaderas y hacerle la cubierta a la terraza. Exactamente, de hecho es parte del plan, Ajá. porque en las mañanas aquí sí, el sur, Y sí, entra, sí entra el sol. Y pues dependiendo la temporada del año, sí puede ser un poco fuerte. claro. Entonces, la idea es que estas enredaderas que están en los PTRs continúen y nos formen aquí un techito para que le genere sombra, sobre todo a esta área del comedor cocina de la Claro. casa. Sí, porque esta es transición, ¿verdad? Entonces, no pasa tanto. Así es, así es. Excelente. Pues La- muy, la- muy bien. en la noche, ahorita no sé si se aprecia mucho, voy a prender los Ok, nichos, pero las no creo que cajitas. se vea. No se nota, sí, Bueno, este de acá sí. Sí, sí, este sí, mira. pero es bien lindo en la noche cómo nos recibe esa luz. Prende su 4K, jóvenes. Qué bonito. Qué color esta es planta, ¿eh? Sí, 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 Unos rojos súper intensos. así es. Muy bien. Si quieren subimos. Adelante. Vamos a conocer la planta alta. Me imagino que el módulo repite el mismo esquema distribuidor, habitaciones, ¿verdad? Así es, Ujú. totalmente. Es muy obvio lo que puede suceder ahí arriba, pero pues bueno, con la misma idea de generar pues texturas, ejes, composición un poquito con otro tipo de elementos, digamos. Aquí la escalera
eh, pues que queríamos generar la misma transición que hay en el patio hacia la escalera y usamos el mismo concreto deslavado, ¿no? Que también nos genera una textura por ahí diferente, muy sutil, sencillo, pero bueno, seguimos. Elegante. Ujú. Ajá, exactamente. Me encanta que sea ahí el papelillo, que no haya sido la rampa, creo que pues, son pequeños detalles, ¿verdad? Así Que le es. dan Y hay cosas que elegancia, luego como arquitecto dices, bueno, pues aunque le gastemos un poquito más, pero vale la pero pena, vale la pena, claro. vale la pena. Hablemos un poquito de los costos. ¿Ustedes construyeron y diseñaron? Así es, sí. ¿Cómo trabajaron? ¿Cuál fue el costo por metro cuadrado? El costo por metro son entre 10 y 11 mil pesos, más o menos, por metro, Ok, específicamente de la casa. Al principio solo íbamos a hacer la casa, no íbamos a hacer todo lo exterior, por eso lo tengo como bien independiente. independiente, ¿no? En mi cabeza es independiente. La casa son 90 metros cuadrados, 45 abajo y 45 arriba, Ok. y esos metros cuadrados, esos 90, cada metro costó entre 10 mil y 11 mil pesos por ahí. Y eso ya incluyendo su supervisión, incluyendo seguro social, incluyendo todo. Así es, ya, Está buenísimo. ya con todo. Obviamente no es fácil, Sí, la ¿no? verdad es que es complicado llegar a ese costo por metro, pero pues es siempre y cuando estemos aquí todo el tiempo, o sea, haya un muy buen aprovechamiento de los recursos. Entonces, no sé si aplique si aplique en todos los casos, pero Claro. definitivamente si se tiene mucho cuidado, pues se podría llegar a Está este excelente. resultado. Y por eso creo que puede, o sea, ya en costos, la casa completo con la parte exterior nos salió aproximadamente en 1.200.000 pesos, ya con la barda, Con todo el con exterior. toda la barda y los nichos, el portón. Sí, fue 1.200.000 Está pesos. buenísimo, ¿eh? Así es. Un poco el tema es eh, que por ahí si pudiéramos ponerle 100.000, 200.000 pesos más, seguro los acabados hubieran sido un poquito mejores, ¿no? Eso vale la pena considerarlo. Está excelente. Y estamos hablando que precio al 2024. O sea, esos 12,000 se podrían mantener. Si alguien te contrata porque vio este video, sí le puedes dar ese mismo precio. ¿No subiría un poco? La terminamos a finales de 2023, por ahí de enero de este año, terminamos esta casa. Pues nada más supongo que habría que sumarle La lo poquito inflación. que genere la inflación, pero pues sí podríamos. De Excelente. hecho, hubo un poco de demolición todavía. Ah, sí. Había unos muros y pues que estaban justo en esta área, ahorita en la que estamos. Ninguna losa, eso sí, pero bueno, también se invirtió un poco En un poquito de demolición. de demolición, así Bueno, es es. bueno saber eso. Fíjense la luz, qué bonito entra ahí. Qué interesante, ¿verdad? Es como mucha gente no entiende el ladrillo, ¿no? O sea, lo ve como algo sin terminar. Así es. Seguramente alguien ya comentó, a mí no me gusta porque se ve sin terminar. Pero ahora, eso que ustedes ven como sin terminar, para otra persona es una obra de arte, ¿sabes? O sea, es una estética como tal, ¿verdad? Es una estética que si tú le agregas un acabado, la destruyes completamente. Así es, sí, sí, sí. Y creo que esa obra de arte podría concluirse en la ejecución. O En la sea, artesanía. sí puede ser que para algunas personas no esté terminada, Ujú, porque, pues es verdad, ¿no? Como que en el imaginario colectivo está claro, eso y está bien que lo intuyan de esa manera, pero la forma en la que se llega a este resultado no es sencillo. O sea, sí hay que trabajar con personas que sepan hacer esto, que lo mismo, dedicarles mucho tiempo, que estar revisando las hiladas, estar revisando que no estén hasta ensuciando todo de la misma manera en la que ensuciarían en una casa que se va a recubrir de acabados. claro. Porque si permitimos que eso pase, los pisos están todos manchados, los tabiques también. Entonces se vuelve pues como si estuviéramos haciendo un pan, ¿no? Ahí medio amasando todo cada día la casa. Claro, buenísimo. La recámara principal no podríamos pasar por ahora, pero el baño evidentemente se repite, ¿no? Es lo mismo que vemos allá abajo. Y es la recámara secundaria que también a mi parecer es la más linda, ¿eh? Muy Porque bien. remata con el árbol.
Siempre agradecemos muchísimo a los propietarios que nos permiten entrar a sus casas. Ya que nos abran las puertas nos deja eternamente agradecidos. Y qué bonito, ¿eh? Es Sí, cierto. La luz que entra en esta habitación, muy cuidada porque es poniente, ¿verdad? También. sí, tiene un poco de poniente, Ujú. así es. Pero bueno, justo por eso la ventana Ajá, llega hasta aquí, claro. ¿no? Porque si la hacemos, si hubiera sido más grande, Sí, ese también, rayo estaría en la cama. exactamente, Ujú. exactamente. Pero bueno, la cama nos queda libre del rayo solar. No, otro detalle son estas mochetas que formamos ya de inicio de obra. O sea, no le pusimos closets porque obviamente eso incrementaría el costo El costo. del proyecto, pero con esta misma idea de que las instalaciones no invadan los muros, Ah, etcétera. claro, claro, claro. Aquí Sí, bajan porque ahí las no había de instalaciones. otra, ¿verdad? Así es, así Oye, qué es. bonitas las luminarias, ¿eh? Y Ujú. estamos hablando de un costo por metro cuadrado bastante económico. Sí, sí es lindo. ¿Sabes qué marca es? Creo que es Illumilets. Illumileds. Está muy bonita. Siento que se integra y al mismo tiempo destaca. Sí, totalmente. También acá están las lámparas de los burós, que Ah, que están. aquí sí estamos viendo el... Exactamente, sí, 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 que acá vemos cómo la instalación entró justo en cada, Buenísimo. sí, la alimentación del contacto de la lámpara entra por atrás. Ujú. Muy bonito. Entonces, ¿qué dimensión tenemos en la recámara? ¿Son los 330, 350 350 de eje a eje. de eje a eje? Ok, Ya adentro han de ser pues 10 centímetros menos, 15 centímetros, 15 centímetros menos. ok, ok, ok. Está súper bien. Y el Sí, balcón que te conecta con la calle. un poco también el tema del patrón, otra vez, Ajá. es optimizar también tiempos, ¿no? Porque es más fácil decirle a las personas que están ejecutando el proyecto que todo mide lo mismo. Y el plano también lo entienden muy bien. A veces a la gente de obra, que bien sí saben leer planos, hay algunos maestros que lo hacen muy bien. De todos modos, entre más intuitivo sea el plano, es mejor. Y en este caso también es un aprovechamiento de tiempo, digamos, ¿no? El que podemos concluir con esa síntesis, vaya, de información. Ujú. El árbol eh, nos ayuda como remate visual, pero lo acaban de podar porque Claro. tenía una plaga y ahí se ve cómo está mochado, pero en realidad era bastante grande, no Les daba nos, toda la sombra, ¿verdad? exactamente, nos daba mucha sombra tanto en planta baja como en planta alta y aparte desde adentro de esta habitación, que obviamente se procuró desde el principio, pues nos generaba un remate donde no veíamos tanto las casas colindantes. Esperemos que crezca en unos meses. Excelente, me ha pasado. Pues arquitecto, muchísimas felicidades. Gracias, ¿Y en gracias, cuánto gracias. tiempo se ejecutó? Aprox 8 meses. 8 meses. Sí. Bastante eficiente. Sí, un poquito menos tal vez, pero, o sea, pudo haber sido un poquito menos, pero también la repartición de los recursos económicos se alentó en Claro, algún momento. depende del flujo, ¿verdad? Exactamente. Totalmente. Exacto. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar en redes sociales? Pues en Instagram y en TikTok como Rafael-Espejel. Esos Excelente. son ¿Y los que puedes más uso. construir en todo el Estado de México, en toda Ciudad de México? ¿Hasta dónde pueden llegar a construir? Sí, yo creo que sin problema en toda la Ciudad de México, el Estado de México también. De hecho, ahorita tenemos proyectos en Cuautitlán, que también es Estado de México, pero al norte, Ok. ¿no? Cuatitlán Y Izcalli, saludos. hemos hecho diseño, hemos hecho en muchos estados, Claro, diseño en todo el mundo. diseño en todo el mundo, pero vaya, siempre se encuentra la manera, ¿no? Afortunadamente, pues con la mucha experiencia que tenemos, siempre encontramos gente que pueda solucionar problemas en donde sea. Entonces, pues si es necesario construir en otro lado, también se puede. Excelente. Pues con este nivel de calidad y de aprovechamiento de los recursos y al mismo tiempo poético, porque es bastante poético. O sea, es una simplicidad muy noble, Sí, ¿sabes? Muy, muy noble. sí, es una buena forma de describirlo porque al final el resultado siempre es pensado también en los clientes, ¿no? Y sí se genera mucho esta atmósfera que a lo mejor buscábamos,
todos los arquitectos hablamos de atmósferas y de espacios, ¿no? Puede ser un poco redundante, pero, pero bien o mal ejecutado, ahí está, y sí es un cambio de espacio a lo que podían estar acostumbrados estando allá afuera. El contexto es una pues, colonia, puede ser complicada, como muchas de la Ciudad de México y del Estado de México, o tal vez de todo el país. Sí. Es una colonia común en la que abunda la autoconstrucción, pero encontrar este resultado en un entorno de este tipo, pues sí, de repente ahí es un cambio bastante radical. ¿Qué le dirías a las personas? Y bueno, con esto vamos cerrando. ¿Qué le dirías a las personas que, que autoconstruyen? Por ejemplo, vamos a decir, alguno de los vecinos que autoconstruyeron. ¿Qué tanto se ahorraron? O sea, ¿qué tanto cambiaría? Porque al final el dinero es lo que es, es, es lo que cambia las decisiones. Es lo Así que. es. Entonces, ¿qué tanto más te gastas? O sea, contratando a un arquitecto. Yo creería que siempre hay que contratar al arquitecto. Puede ser un poco más caro, muy ligero, la verdad, no aumenta mucho el costo por metro cuadrado, el resultado final, pero sí vamos a tener un espacio Totalmente diferente. totalmente diferente, así es. La verdad es que muchas veces, a veces hablando con los clientes, les digo que es mejor tomar esa decisión y ya en costos por metro cuadrado, que tengamos a lo mejor un poco menos de área, pero con unos acabados mucho más pensados, es mejor. O sea, construir menos metros con la misma cantidad de dinero, pero el resultado va a ser mucho más lindo, ¿no? Que a diferencia de, pues vamos a construir 100 a 8,000 pesos el metro, vamos a construir Ah, ya te 150 a entendí. 9,000, es mejor bajarle un poco al costo por metro, pero que se note, digamos, en la calidad de la ejecución, en la intención del espacio, en los ventanales altos, en estos pequeños detalles que hacen que un proyecto se diferencie de una, pues, vivienda Autoconstruir. autoconstruida o incluso estas de, acá en la Ciudad de México, del INVI o del, pues, del seguro, vaya, de esto, del Infonavit, Infonavit. Ujú. exactamente. Bueno, eso lo vamos a encontrar esa diferenciación en un espacio bien pensado a uno que está pues, autoconstruido o hecho en volumen. En volumen, en masa. Pues gran mensaje, arquitecto. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por compartirlo y queremos seguir conociendo más de tu obra. Esperemos que muy pronto podamos. Seguro los invito a las otras que estamos haciendo y no, gracias a ti, Abraham. Gracias por la oportunidad de salir acá en el canal. Para nosotros es un honor. Muchísimas gracias. Y vamos a despedirnos si quieren abajo Sí, vamos. para dar un pequeño recorrido rápido de esta obra maestra. Porque de verdad es un lunar en todo el barrio, ¿eh? Sí, tal cual. Incluso ahorita, si lo vemos desde afuera, rompe por completo con lo plano que es toda la calle. Sí. También en las tardes, el sol del poniente todavía nos invade un poquito de este lado y el sol del poniente suele ser un poquito más colorido. Ajá. Entonces, los colores que nos genera el poniente por el atardecer invaden este espacio mucho y de repente cambian los tonos del tabique, ¿no? Y Se ponen más amarillos. se vuelve amarillento, sí. Qué Sí, bonito. sí. Azulito también en los días de lluvia. Qué belleza, jóvenes. No, pues muchas felicidades. Qué proyecto. A ver, pues si quieren, vamos acá afuera. También otra vista interesante es con los portones abiertos. Ok, Si quieres, a verlo, vamos a verlo. si quieres podemos abrirlos. Mira, esto es lo que diferencia un poquito, ¿no? Todas las casas de la calle, incluso si nos vamos al resto de casas de toda la colonia, son planas con la banqueta, ¿no? Y este hace, pues,
un poquito más de profundidad y destaca bastante, la verdad. Se retrae. Ujú, así Ah, es. pues es una casa muy, muy inteligente. Está bueno, ¿eh? Sí, sí nos da una apariencia un poquito diferente verlo con los portones abiertos. Sí, Me es lo imagino más. perfecto hacer una vivienda eh, multifamiliar con este mismo concepto. Como si esta fuera la calle de acceso y que te fuera llevando Ahí vas a ponerle un poco. a distintas casas, ¿sabes? Algún día tienes que hacerlo así, ¿eh? Sí, de hecho, pues ya cuando concluimos el diseño, Ajá, el proyecto por la forma en la que está diseñado podría estar en otros lugares, ¿no? claro. O sea, bien mueves los cubos, la disposición, la orientación Ajá, y generas un resultado muy parecido con el mismo concepto, básicamente. claro. Sí, es que es muy, muy lógico. Al final Exactamente. es súper lógico. Muy, muy racional. Uf, qué bonito sería el barrio si empezáramos a ver más de estas. Sí, 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 sí. Así que si ven por aquí y ya estaban pensando en remodelar, o sea, no se avienten solos, jóvenes, contraten aquí al maestro. Las remodelaciones son más complicadas, pero sí, 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 siempre es recomendable contratar a un arquitecto. Y un arquitecto que se dedica a diseñar, yo creo. O sea, Ujú. eventualmente entrar a la parte constructiva, ya sea que lo haga el mismo diseñador o no, puede ser alguien más. Puede ser el maestro de obra si quieres, ¿sabes? Exactamente, Si sí. tú tienes un maestro de obra, si tú eres un maestro de obra, contrata al arquitecto diseñador. Así es. Sí, porque siempre está como los despachos, arquitectos independientes que pues se dedican más a la parte constructiva o al diseño. Y alguien que genuinamente le dedique días y varias horas para llegar a la síntesis a esa síntesis de información que hacen un buen proyecto, es lo ideal. O sea, sí, sí que se enfoquen en encontrar a arquitectos diseñadores Que diseñen. que Ese es diseñen. un gran, gran consejo, ¿eh? Sí, Porque es una especialidad. O sea, así es. realmente ser un buen diseñador es como tener un cirujano, ¿verdad? Estudió medicina general, pero también estudió para cirujano, Exactamente. ¿verdad? Contratar a que te opere un médico general se puede, Así es. pero no es lo No es lo idóneo. ideal. No es lo idóneo. Si no, no es lo ideal que te operen en una farmacia. Exactamente. O sea, Sí, ¿qué haces? Te vas con un médico cirujano y si tiene especialidad en ocular, en ojos, en piel, te tienes que ir con el cirujano especialista. Entonces, en la arquitectura es lo mismo, ¿verdad? así es. Sí, el arquitecto diseñador suele ser un poquito más como intuitivo, perceptivo, ¿no? De lo que va a pasar, ¿no? Entre más, un poco como el ajedrez, ¿no? Entre más anticipes Ujú. la forma en la que van a habitar los proyectos es mejor. Arquitecto, una vez más, muchísimas gracias. Redes sociales otra vez, por favor. Rafael-Espejel en TikTok y en Instagram. Muchísimas gracias, arquitecto. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente hora. Cota Paredes, adelante.